Muy buenas noches. El tema que nos toca en esta noche es la veracidad de las escrituras. La palabra de Dios que a lo largo del tiempo ha tenido tantas traducciones y lo más resaltante que encontramos es que eh, la Biblia completa está traducida a 700 idiomas en nuestro el mundo actual. En cambio, el Nuevo Testamento está en 1549 idiomas, porciones de la Biblia en 1162 idiomas. Total de idiomas traducidos son 3411. Total de idiomas en el mundo, mientras tanto, es 7359. Ese es el total de idiomas en el mundo. Acá viene un gran desafío para no solamente las sociedades bíblicas en cada país o en la Sociedad Bíblica Unida, que agrupa a todas las sociedades bíblicas con el afán, con el objetivo de producir la Biblia en diferentes idiomas. En nuestro medio, la Sociedad Bíblica Peruana trata de continuar las traducciones hechas por desde los años 52. Tenemos, por ejemplo, a los del Instituto Lingüístico de Verano, jóvenes americanos que siguiendo al que motivó, al que tuvo una visión en el año 1922, eh, el visionario, un misionero eh, que vio que, por ejemplo, en las comunidades nativas de Guatemala, luego en México y tercero en el Perú, vio que pues hay tantos dialectos y cómo iba a llevar la palabra de Dios. Tuvo la visión de traducir y tuvo ese esfuerzo de hacerlo primero en Guatemala, luego en México. Ya era el año 1900, los años 40, cuando el gran desafío era de llegar a las selvas, donde no había carreteras. Y ese sueño fue completado, gracias a Dios, con apoyo de personas de mucha voluntad. Primero, con hidroaviones para llegar a aquellos lugares remotos, ¿no? No había carretera y las primeras personas que llegaron a, para este esfuerzo se fueron a la selva de Madre de Dios, ¿no? Y luego en el resto de nuestra selva peruana. En fin, hay un gran esfuerzo por llevar adelante la palabra de Dios, no solamente a los idiomas, sino a los dialectos. Acá estamos hablando de idiomas, pero los dialectos todavía son mucho más, ¿no? Entonces, esta es la trasfondo de las escrituras. Si en el tiempo viéramos cómo es que esta, este esfuerzo eh, de, de, traducir de los escritos tan antiguos, ¿no? El hebreo, el griego, el arameo, el más antiguo, hay toda digamos, un esfuerzo en el tiempo manteniendo la autenticidad de las escrituras, ¿no? Eh, Otra vez, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo en el griego común, que se hablaba por toda persona mediante medianamente culta, ¿no? En las tierras bíblicas durante el primer siglo. Y es evidente que nosotros no podemos conocer la Biblia sino a través de las traducciones que vierten al castellano el sentido de aquellos escritos, redactados en lenguas
antiguos. De hecho, existen dos condiciones para que nosotros podamos llegar a conocer bien las Escrituras. Si no somos conocedores personalmente de estas lenguas, ¿no? Tanto se habla hoy en día de que la necesidad de que los cristianos conozcamos el hebreo bíblico, pues a buena hora si nos esforzamos para entender mejor, ¿no? Porque la traducción ha sufrido y los idiomas y especialmente nuestro español es tan, dinámico en sus cambios, ¿no? Tal es así, por ejemplo, la versión de Reina Valera de 1960, pues ha sido actualizado varias veces, pero simplemente que haya unos cambios que no estén en nuestro entendimiento, sobre todo para las personas que tienen muchos años en la palabra de Dios, unos 40, 50 años, es difícil de aceptar esas nuevas versiones, ¿no? Por tratar de, ir paralelo a cómo el lenguaje se dinamiza en el intento de actualizar esos cambios en nuestro idioma. Hay, cierto celo para que se mantenga leyendo la versión de Reina Valera del año 60. Bueno, pero decíamos que hay requisitos para poder conocer bien las Escrituras. Lo primero es que hay eruditos bien capacitados y muchos dan su vida entera a dedicarse a estudiar, a examinar los muchos textos bíblicos que han sido transmitidos a lo largo de los siglos, cotejándolos entre sí, remontando a los más antiguos y eliminando los errores, ¿no? de los otros copistas que tenían que copiar los documentos a mano hasta que la invención de la imprenta a fines de 1400, cuando se inventó la imprenta por Gutenberg, justamente se esperaba pues imprimir la Biblia, y eso fue, ¿no? en la historia universal, que se imprimió primero con la invención de la imprenta, la Biblia, ¿no? La Biblia. Entonces, bueno, cuando se hizo la invención de la imprenta, se ha tratado con la mayor exactitud posible de reproducir, ¿no? Sin embargo, se trata de pequeñas variantes que no afectan a la doctrina bíblica. Un segundo requisito es que eruditos completamente familiarizados con las lenguas originales, también expertos en la nuestra, hayan hecho traducciones sobre la base de los textos, vamos a decir, purificados, buscando las mejores equivalencias de vocabulario, la gramática y de estilo, ¿no? Es una ardua tarea. Es que estos idiomas en cuestión difieren mucho entre sí, ¿no? En su construcción gramatical, en sus conceptos fundamentales, etc. Si la traducción es demasiado literal, se comprende mal por el lector de hoy, pero si es demasiado libre, podría no darnos el sentido exacto del texto original inspirado. Todos podemos entender que la obra de distintos traductores pueden variar en la forma verbal, aun cuando coinciden en el sentido esencial del pasaje. Entonces, de acuerdo a los que están, digamos, en esta disciplina, ¿no? de las lenguas modernas, las mejores traducciones suelen ser fruto del trabajo de comités de traductores y cuyos miembros comparan y cotejan su obra entre sí antes de publicitarla, antes de su impresión y su difusión. Un poco yendo al siglo saltante, es el siglo IV, donde San Jerónimo trabajó mucho con los textos hebreos y griegos que pudo hallarse entonces. Intentó poner en orden
en las diferentes traducciones del latín que circulaban. El resultado de sus esfuerzos es la Vulgata, admirable versión para su tiempo, ¿no? Estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Esta versión con el tiempo llegó a ser la oficial de la Iglesia Católica Romana, especialmente consagrada por el Concilio de Trento, aquel concilio que surgió después de la Reforma Protestante de Martín Lutero, como preocupado la Iglesia de Roma sostuvo por varios años este concilio de Trento. Ustedes pueden ver en Wikipedia cómo es que ahí nace, por ejemplo, ya las doctrinas que hoy en día son de la católica, ¿no? La adoración a María y otros. El celibato, por ejemplo, ¿no? Que para el clero, no, el no casarse. Varias tradiciones del catolicismo de hoy en día surgieron en el concilio de Trento. Ahora, todos reconocen que no pasa de ser una traducción y no el texto original, de modo que aquellas lenguas antiguas, traducciones antiguas al castellano, sobre el texto de Vulgata no pasan de ser traducciones de una... puede ser un poco confuso, traducciones de una traducción, lo que admitía un amplio margen de error. Pero en el año 1569, Casiodoro de Reina hizo una traducción al castellano, basándose en los textos hebreos y griegos, ¿no? Que entonces se conocían. Luego esta obra fue revisada por Cipriano de Valera, que trabajaron entonces en aquella edad de oro de la lengua castellana, y su traducción goza de un merecido prestigio, ¿no? Para lo literario dentro del mundo de la literatura. Una revisión del año 60, que fue, como dije, la de Reina Valera, retocada en el año 95, ha quitado voces, algunas que son castellanas arcaicas, ¿no? Que ya no se entendían, y la versión ha ganado también en exactitud. Esta versión es la que más se ha dado a conocer en países de habla castellana por medio de las sociedades bíblicas, pero existen otras también que son fruto de investigaciones modernas, ¿no? Podemos en el internet encontrar diferentes traducciones, de las que debíamos tener el máximo, digamos, cuidado de no mezclar con el esfuerzo de las buenas traducciones el de los testigos de Jehová. Traducción es Nuevo Mundo, donde deliberadamente se ha omitido sobre tres aspectos donde se menciona el Espíritu Santo con el esfuerzo de señalar, de posicionarse como que es simplemente una energía, así como la energía del sol es el Espíritu Santo. Y cuando se habla del Jehová y se compara con el de la persona de Cristo Jesús, no señalan sino como un Dios, así como si fuera un diosillo con minúscula, en el caso de Juan, ¿no? Capítulo 1. Luego está entonces a las traducciones ya hechas por eruditos, ¿no? Sobre la base de lenguas originales. Bueno, el tiempo es cortísimo para poder explayarnos en detalles, pero lo que quisiéramos
digamos, para nuestros amigos que no están familiarizados con la Biblia, la palabra de Dios está compuesta de 66 libros llamados autógrafos. No están en la posesión de cualquier organización. Sin embargo, en un sentido muy real, sí, los seres humanos tienen la palabra y los libros exactos que componen la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, para poder tener una mejor comprensión de cómo se escribió la Biblia original y cómo se compara con lo que se lee hoy, es necesario mirar el proceso que resultó en su recopilación original y lo que ha sucedido desde entonces. Yendo en forma resumida, la Biblia fue escrita durante un largo periodo de tiempo, escrita por 40 autores durante casi más de 1500 años, ¿no? Está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. En el Antiguo Testamento a menudo se divide en 3 secciones. En lo más saltante, ¿no? El Pentateuco, que a veces se denomina la ley e incluye los primeros 5 libros de la Biblia. Luego están los profetas, que incluyen todos los escritos de los profetas mayores y menores, y los escritos que incluye salmos, proverbios y una cantidad de otros libros. El Nuevo Testamento también, mientras que hablamos del Antiguo, 3 secciones. Acá vamos a decir en el Nuevo Testamento está dividido en 3 segmentos, ¿no? Los evangelios, los 4 evangelios, la historia de la iglesia, que son los hechos, los escritos apostólicos, que incluyen todo lo demás, ¿no? Todo lo demás del contenido del Nuevo Testamento. Yendo al Antiguo Testamento, después que Moisés escribió el Pentateuco, hay varios pasajes que podemos anotar. Se colocó en el arca del pacto y se conservó, según Deuteronomios 31:24. Con el tiempo se añadieron otros textos inspirados a los primeros 5 libros de la Biblia. Durante el tiempo de David y de Salomón, los libros que ya se habían recopilado fueron colocados en el tesoro del templo. Lo que nos dice de esto es Primera de Reyes 8:6. Y los sacerdotes que servían en el templo cuidaban de ellos. También se añadieron más libros durante el reinado del rey Ezequías, tales como los himnos de David, ¿no? Los proverbios de Salomón y los libros proféticos como Isaías, Oseas y Miqueas. En términos generales, así como los profetas de Dios hablaron, se escribieron sus palabras, y lo que se registró fue incluido en lo que hoy es el Antiguo Testamento. Hubo un exilio de los judíos en el siglo VI, y la razón de que el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo, era exiliado, era como consecuencia de sus reiterados pecados, ¿no? Durante ese tiempo los libros fueron dispersados, pero no se perdieron. Alrededor del año 538 antes de Cristo, los judíos regresaron de la cautividad de Babilonia, y posteriormente Esdras, el sacerdote, recolectó todos los libros antiguos y añadió otras obras para su compilación. Luego se almacenó una copia en el arca construida para el segundo templo, y siguiendo un meticuloso proceso se hicieron otras copias para proteger los escritos que fueron inspirados. Esta colección de libros antiguos del Antiguo Testamento, escritos en el idioma hebreo, es lo que dentro del judaísmo se llama Biblia hebrea. Ahora, en el tercer siglo antes de Cristo, los libros del Antiguo Testamento se tradujeron al griego por un equipo de, tenemos este dato de 70 eruditos judíos. A este trabajo terminado se le dio el nombre de la 70 o la Septuaginta,
una palabra latina ya derivada de esta frase, la traducción de los 70 intérpretes. Sin duda, esta Septuaginta fue utilizada y citada en los escritos de los apóstoles, incluyendo a Pablo. Los manuscritos más antiguos de las 70 incluyen fragmentos del siglo I, II antes de Cristo. Son datos históricos que pueden ser un poco complejos o tal vez difícil de entender. Había pensado en hacer una línea de tiempo para ver cómo llega inclusive hasta nuestros días. Será un esfuerzo interesante hacer. Pero vayamos a un acontecimiento interesante. En el año 1947 de nuestra era, o sea, después de Cristo, se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto en la zona de Qumran, en Israel. Varios pergaminos datan de alguna fecha a partir del siglo V antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Fragmentos, ¿no? Varios en pergaminos. Los historiadores creen que los escribas judíos cuidaban el lugar para preservar la palabra de Dios y para proteger los escritos durante la destrucción de Jerusalén en aquel año 70 después de Cristo. Estos pergaminos del Mar Muerto representan casi todos los libros del Antiguo Testamento, y las comparaciones con los manuscritos más recientes demuestran que son prácticamente idénticos. Las principales desviaciones son la ortografía de los nombres de algunas personas y varios números que se mencionan en las escrituras. Los pergaminos del Mar Muerto son un testimonio entonces de la exactitud y la preservación del Antiguo Testamento, y dan confianza de que el Antiguo Testamento que tenemos hoy en día es el mismo Antiguo Testamento usado por Jesús. De hecho, Lucas registra una declaración hecha por Jesús en relación con la recopilación del Antiguo Testamento. En este sentido, por esta razón también la sabiduría de Dios dice: por eso les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que la demande de esa generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el tiempo. Estamos refiriéndonos al escrito en Lucas 11, 49 al 51. ¿No? Jesús confirmó los 39 libros del Antiguo Testamento en estos versículos. ¿No? Es muy importante que leamos Lucas 11, 49 al 51. Ahora, en cuanto a la compilación del Nuevo Testamento original, hubo el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Sin embargo, mucho antes se aceptó como oficial la mayor parte del Nuevo Testamento. La primera colección de libros del Nuevo Testamento fue propuesto por un hombre llamado Marción en el año 140. Marción fue un docetista. Docetismo es un sistema de creencias que dice que el espíritu en su totalidad es bueno y toda la materia es mala. Así que este hombre, Marción, excluyó cualquier libro que hablara tanto de la divinidad como la humanidad de Jesús, y además editó cartas de Pablo para que coincidiera con su propia filosofía. Bueno, la siguiente colección de libros del Nuevo Testamento que se propuso en los registros fue el canon Muratorio, fechado en el año 1170 después de Cristo. Incluía 4 evangelios, ¿no? Hechos, también cartas del apóstol Pablo, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. El último canon del Nuevo Testamento fue identificado por primera vez por Atanasio, el padre de la iglesia, en el año 367, dentro del concepto católico, ¿no? Y ratificado por el concilio de Cartago en el año 397. Pero la historia demuestra que el Nuevo Testamento actual en las Biblias fue conocida mucho antes, y que en un reflejo exacto de lo que autógrafos contenía.
En primer lugar, la Escritura misma muestra que los adscritos al Nuevo Testamento fueron considerados inspirados e iguales al Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, toda la Escritura, dice Pablo, escribe así, pues toda la Escritura dice, no podrás gozar al buey que trilla, y luego digno es el obrero de su salario. La última cita en Lucas 10:7, lo que muestra que Pablo consideró como escritura el Evangelio de Lucas. Otro ejemplo incluye una declaración hecha por Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda Pedro 3:15 al 16. Es evidente que Pedro consideró las cartas de Pablo igualmente inspiradas como el canon del Antiguo Testamento. El tiempo se nos va, pero lo que podríamos, en resumen, mientras que hoy nadie posee los autógrafos originales, tenemos muchos ejemplares existentes, y el trabajo de los historiadores bíblicos a través de la ciencia de la crítica textual nos da una gran confianza de que la Biblia de hoy es un reflejo exacto de la obra original de los escritores, ¿no? Podemos ver, como la semana pasada también, señalar cómo es la evidencia que manifiesta la Biblia como inspirada por Dios, ¿no? Cuando se cumplieron las profecías, Dios habló a hombres para revelarles cosas que sucederían en el futuro. Estas se cumplieron, ¿no? Y otros están por cumplirse. Luego, la unidad de la escritura. Hemos dicho que fueron escritos por 40 escritores humanos en casi más de 1500 años. Había una gran diversidad entre estos hombres en cultura. Moisés era un líder político, José un líder militar, David un pastor, Salomón un rey, Amós un pastor y recolector de fruta, Daniel un primer ministro, Mateo un cobrador de impuestos, Lucas un doctor en medicina, Pablo un rabino, Pedro un pescador, entre otros. Entonces fue escrita la Biblia bajo una variedad de circunstancias, pero qué tremendo saber que a pesar de estas personas que escribieron casi 1500 años, mantiene una coherencia, ¿no? Mantiene como que el autor fuera uno solo. Eso es lo que nos da la seguridad, la confianza de que la palabra de Dios fue inspirada, ¿verdad? Entonces, cuando habla también de los personajes notables, aquellos héroes, lo dice tal como eran, con todos sus defectos, con todas sus fallas y debilidades humanas. No está, digamos, ensalzando a las personas, sino tal como vivieron, ¿no? Bueno, y los hallazgos arqueológicos están corroborando, ¿no? Cada vez es el lugar de Israel, digamos, donde hacen alguna obra como carreteras, siempre va a haber alguna información histórica relacionada con la palabra de Dios. No es que se haya detenido ya, sino está en proceso de descubrimiento, digamos, dentro del mundo de la arqueología, y que va corroborando, ¿no?, todo lo que está escrito. Luego dijimos también, dentro de los historiadores, no, digamos, sino como Tito Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, registra algunos eventos que coinciden con las escrituras, ¿no? Entonces, hemos dicho, considerando estas evidencias, aceptamos totalmente que la Biblia procede de Dios. Gracias a Dios por la palabra viva y eficaz que está en nuestras manos. Perdonen por la demora, y creo que en este momento vamos a hacer un alto para dar lugar a los compañeros, a los hermanos que estamos en esta tarea de estudiar la palabra de Dios y de compartir con muchos de nuestros
oyentes. Que el Señor les bendiga.